Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Casa Grande. El día de hoy tenemos un evento muy especial. Vamos a tener un debate profundamente pertinente, de una importancia coyuntural muy importante, que tiene que ver con el feminismo. Y puntualmente vamos a conversar sobre si el patriarcado es el enemigo. Para esta conversación, debate, tenemos con nosotros a dos queridas casagrandinas. Tenemos, obviamente, con nosotros, todo el mundo ya la conocemos acá en la universidad, a nuestra querida Miriam Estrada, un poco conversar sobre su trayectoria, iniciando el hecho que, bueno, ella es la expresidenta del Comité de las Naciones Unidas para el seguimiento de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Doctora en Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, con honores, máster en Derechos Humanos y abogada especializada en Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos, Democracia, Seguridad, Desarme, Contraterrorismo y Radicalización. Y es actualmente coordinadora general para el Sur Global del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es profesora en Derecho Internacional acá en la Universidad Casa Grande y también lidera el proyecto de la cátedra UNESCO, que estamos trabajando desde la carrera y desde la facultad. Y también nos acompaña una querida exalumna, ¿no? Ella se graduó hace, si no me equivoco, 5 años, ¿no? Hace 5 años se graduó Ariana Tanca Maquiavelo. Ella es politóloga, es asesora de Ecuador Libre y es coautora del libro Noche Larga No Liberal. Sin más que agregar, quiero agradecer que nos estén acompañando esta tarde. Me alegra mucho ver a mis alumnos acá, me alegra mucho verlos tan interesados en este tema que es muy pertinente e importante, como ya lo indiqué al inicio de mi breve intervención. Sin más que agregar, Ariana, te damos la palabra. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Luis Garcés. En representación de Ecuador Libre hacemos un agradecimiento a la universidad por abrirnos este espacio, a las panelistas, por supuesto, por estar aquí, por sus valiosos aportes y a ustedes por acompañarnos. Explicarles muy brevemente cómo va a ser la dinámica del debate. Tenemos 5 ejes temáticos en los cuales ambas panelistas van a poder intervenir y pues van a poder desarrollar la conversación. Tenemos la primera ronda para que podamos ir empezando. La primera ronda vamos a conversar sobre paridad de género, pero vamos a hablar específicamente sobre la reciente reforma al Código de la Democracia, en la que en Ecuador se establece la paridad de género como un requisito obligatorio para los partidos políticos, específicamente para el binomio presidencial, ¿correcto? Desde hace algunos años ya tenemos como parte de nuestra legislación la paridad de género en las listas asambleístas, pero recientemente se ha introducido esta reforma en el Código de la Democracia y a partir del 2025 todos los binomios presidenciales por cualquier partido que se presenten tendrán que por ley estar compuestos por un hombre y una mujer, ¿correcto? Entonces, la primera pregunta gira en torno a esto. ¿Cuáles son sus apreciaciones en torno a esta resolución, digamos, a esta reforma que ha tenido el Código de la Democracia? Si esto es la solución a un problema determinado que ustedes consideren que esté identificado, y pues eso básicamente. ¿Cuál desea comenzar? ¿Sí? Ok, adelante. Buenas noches casi ya. Un gusto estar de vuelta en mi alma mater, en mi casa, en un tema que me fascina. Y bueno, a ver, primero tenemos que empezar con una cuestión de fondo. ¿Es la representación política femenina un derecho? Es algo, por supuestamente, deseable que en la sociedad, pero específicamente hablando en un binomio, no es un problema.
en la historia republicana del país hay ya por lo menos 20 binomios presidenciales en las que sus candidatas ya han sido mujeres, por lo que evidencia que realmente no es un problema al que se le debería haber aplicado una ley de cuotas para resolverlo. No es un problema estructural de que no hay acceso a oportunidades políticas a nivel legal. Es cierto que hay bastantes partidos políticos que mantienen una cultura machista, por así decirlo, en el que delegan a las mujeres únicamente. De hecho, hay un reporte ahora de la ONU que lo trabajó con el CNE, en el que hay un extracto en el que afirma que los partidos políticos llaman a las mujeres no porque ven valor en ellas, sino porque tienen que cumplir con una cuota. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que este tipo de leyes tienen un efecto absolutamente negativo, porque no nos están adhiriendo por el valor que nosotros podemos aportar al país, por el valor que nosotros podemos aportar al partido, sino porque simplemente tenemos que cumplir con una ley de cuotas. Y esa condescendencia es mucho peor que cualquier machismo. Esa condescendencia nos hace un daño tremendo, porque quedamos simplemente como fichas de ajedrez en un tablero que nos llaman cuando nos necesitan porque tienen que cumplir una cuota más allá del valor que podemos aportar las mujeres dentro de la política. Y como lo mencioné antes, en el Ecuador tenemos por lo menos 20 binomios presidenciales en el que han participado mujeres sin necesidad de una ley. Y ahora, si nos vamos, por ejemplo, a sociedades a las que se consideran mucho más avanzadas en estos términos, como Alemania, Finlandia, los nórdicos, hay una participación del 40% de las mujeres, más del 40% de las mujeres en el Parlamento, en el que no existe una ley de cuotas. En muchos lugares, por ejemplo, en Alemania, hay un tema que es por incentivos, la participación de las mujeres en la política. Y creo yo que hacia allá deberíamos apuntar, hacia que la participación política de las mujeres sea visto desde el valor que nosotras podemos aportar, más no porque tengamos que cumplir una cuota. Y ahora hay una pregunta de fondo. Nosotros ya todos sabemos que los problemas de institucionalidad que tiene el país, los problemas que tiene la corrupción del país, y siendo absolutamente sinceros, una reforma que aspira a exigir que haya un binomio mixto en las elecciones, ¿qué tanto aporta a resolver los problemas institucionales que tiene el país? O sea, la pregunta debería ser, ¿qué hacemos para mejorar el perfil de presidenciables que tenemos? Y no más bien de qué órganos reproductivos tiene, porque definitivamente eso no asegura que vas a ejercer mejor tu labor. Tenemos el caso de Cristina Kirchner en la Argentina, por ejemplo, o Michelle Bachelet en Chile, que a pesar de ser mujeres, el caso de Cristina es creo que es mucho más ilustrativo, que todas sabemos la corrupción rampante que sucedió, el caso Nisman, por ejemplo. Entonces, nuestra pregunta no debe ser, mejor dicho, nuestro enfoque no debe ser hacia la representación política, sino qué estamos haciendo para mejorar el perfil de las personas que aspiran a gobernar este país. ¿Qué estamos haciendo desde la ciudadanía para exigir mejores representantes en este país? Y tampoco nos olvidemos que el voto femenino en Ecuador existe de 1929 y que las mujeres también hemos elegido hombres para representar. Entonces ahí está el tema de representatividad. Nosotros tenemos que aspirar a elegir mejores gobernantes y elevar ese perfil, ser mucho más exigentes, independientemente si ese perfil lo va a ocupar un hombre o una mujer, porque definitivamente el hecho que seas mujer solamente no va a cambiar la realidad del país. Lo que define el futuro de un país son las ideas, son las propuestas y son en la medida que concentremos nuestra atención a esto, más no a enfocarnos en un tema de forma como tiene como la mujer dentro de un binomio presidencial, que como dije, no es un problema porque en nuestra historia republicana hay más de 20 casos en los que una mujer ya ha sido parte de un binomio presidencial, ¿no? Y en definitiva es cuestión de cómo hacemos también para que más mujeres se interesen a participar en la política, ¿no? Porque también es un tema de gustos. Si la política está normalmente dominada por los hombres, también quiere decir que hay un desinterés por parte de las mujeres
en participar de ella. Porque legalmente no hay ningún impedimento para que una mujer participe en la política. Y si en algún partido no se está cumpliendo esto, pues hay que denunciarlo hasta las últimas consecuencias porque es ilegal y es un partido que está yendo en contra de la tendencia mundial que apunta hacia la inclusión de las mujeres por vía voluntaria, no impuesta, en la participación política. Les pongo un ejemplo. En Myanmar dijeron, sí, nosotros apoyamos la participación política de las mujeres, pero nosotras consideramos que una mujer cuando está menstruando es impura. Entonces, las mujeres que pueden ocupar cargos políticos únicamente van a ser las mujeres que no están menstruando. Es decir, cuando están en la menopausia, más o menos después de los 45 o 50 años. Entonces, esas medidas paralegales que en ciertos países existen, afortunadamente ya no existen en Ecuador. Y de existir tenemos que luchar contra esas barreras paralegales, por así decirlo, que impiden una participación real en la política. ¿Cómo cambiamos la cultura política? Abriendo espacios de discusión para saber que hay nuevas formas de hacer política, saber que estamos llamados a discutir ideas y no a discutir personas. Y esos son los cambios que tenemos que lograr para así lograr una inclusión efectiva de las mujeres, que no nos vean simplemente como un requisito para que el CNE les apruebe el plan de gobierno o les apruebe el partido político, porque definitivamente eso es lo más degradante que existe en el mundo, o sea, que me vean a mí como una mujer que yo me he preparado tantos años, pero a los ojos del partido yo solo soy una ficha, yo solo soy un requisito. ¿Por qué eso pasa? Eso pasa cuando hablamos de cuotas, nos convertimos en un requisito. Si lo quieren hablar en términos del feminismo actual, nos cosifican, porque nos hacen un requisito, no nos valoran en nuestra capacidad intelectual, sino que somos un requisito. Y como les dije, no hay nada más machista que esa condescendencia de parte del Estado. Muchas gracias, Ariana. Vamos con su aporte, doctora. Antes de entrar en el tema de la mal llamada ley de cuotas, se la llama así, pero esa no es la idea, una ley de alternancia, de acuerdo a las expertas mundiales del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, salida como tal, como una resolución del CEDAW. Vamos a llamarlo CEDAW para no enredarnos en un nombre tan largo. El comité que vigila el cumplimiento de la Convención para combatir la discriminación y eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer. Para que esto no sea tan largo, le diremos CEDAW. El CEDAW, como lo conocen ustedes, no solamente es la convención, sino que esta misma convención establece un comité de monitoreo mundial, ¿verdad?, conformado por representantes y especialistas de diferentes partes del mundo y apoyado académicamente por cientistas especialistas en esta materia particular, que no es feminismo, es derecho de las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué derecho de las mujeres? Porque la sociedad, la historia de la humanidad, desde el momento en que cae el matriarcado, ¿verdad?, que está momento perdido en el tiempo, y se establecen las divisiones tanto de trabajo como de acceso al poder, el papel de la mujer, que anteriormente era la que distribuía, manejaba y garantizaba la permanencia de la vida y de la tribu, ¿verdad?, queda disminuido y reducido al poder de aquel cazador que en un momento determinado regresó, se convirtió en sedentario y obtuvo el poder. Estamos hablando de miles de millones de años donde no podemos determinar tantos años, pero sí podemos determinar en qué momento esta mala distribución del poder, que cuando empezamos a ser sedentarios era horizontal, de pronto se volvió en vertical e invisibilizó el papel de la mujer en la construcción de la sociedad, se produjo jurídicamente hablando. ¿Cuándo pasó esto? Hace exactamente 2720 años. Eso sí lo podemos comprobar, cuando Justiniano compiló todas las leyes que eran efectivas en el Imperio Romano y estableció
como institución que permanece hasta nuestros días, aquella del pater familias. Como decía, esto viene a ser el contexto. Pero antes de ingresar al concepto, yo quiero aclarar algunas cosas con las que disiento un poco con mi colega. Disiento desde la experiencia personal. Ejemplo, lo que usted menciona de Myanmar, ¿verdad? Antiguamente Burma, no ocurre de tal modo. Perdóneme, yo he trabajado en Myanmar los últimos 25 años de mi vida. Tengo el honor de ser muy amiga de Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, y actualmente ministra de Relaciones Exteriores de Myanmar, a quien nadie le pregunta cuándo utiliza Tampax. Vamos a llamarlo de esa manera. Tendré que preguntarle a ustedes, no sé si todavía se llama el Tampax, pero yo tengo 70 años, de modo que ya no sé si esto se seguirá llamando igual. Pero a nadie le pregunta en Myanmar a Aung San Suu Kyi si está utilizando o no Tampax para manejar el destino de Myanmar, y mucho menos para enfrentarse a un llamado a la Corte Penal Internacional por no haber estado a la altura del reconocimiento del genocidio de los Rohingya. De modo que esa información, de alguna manera, está equivocada. Otra información que está equivocada es la que usted mencionó en relación a la ley de cuotas. Lamento tener que llamarla de esta manera porque esa es la forma vulgar de utilizar el nombre de la ley, ¿no? Pero para ponerme a tono con los tiempos, llamémosla ley de cuota, cosa que no haya confusión de nadie. La ley de cuotas nunca ha sido en Europa voluntaria. También he tenido el gusto de trabajar por largos años en los países nórdicos. La ley de cuotas fue adoptada también por los países nórdicos. ¿Qué es lo que sucede? Que una de las características esenciales de esta ley es que esta ley debe de retirarse cuando ya se haya cumplido el propósito. ¿Cuál es el propósito? Incorporar a las mujeres a la arena pública y a la arena política, de la cual estaban desterradas históricamente hablando. Regresémonos a lo de las mujeres. ¿Qué pasó con esta convención? Esta convención es una ley internacional y da la casualidad que ha sido firmada y ratificada por todos los países del mundo, excepto los siguientes: Palau, Sudán del Sur, Sudán en general y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? Son los únicos países que no están bajo la ley internacional que protege los derechos de la mujer. Los únicos a los que no se les puede pedir que reporten al grupo de expertas cómo se está implementando esta convención. Los países europeos son todos partes de esta convención. Yo fui presidenta de esta convención, del comité de expertas que vigila esta convención. Y da la casualidad, porque tampoco creo que mis queridas colegas, la subdecana de la facultad, la doctora Andrea Balda, o la coordinadora de la carrera, la doctora Daniela Orrantia, conocen el hecho de que fue bajo mi mandato que se adoptó la ley de alternancia. ¿Qué les parece? Pero fue bajo mi mandato, después de 20 años de estudio, que fueron contratados por las Naciones Unidas a partir y como resultado de la declaración de la primera década para la mujer y de la primera conferencia mundial de la mujer que fue llevada a cabo en la Ciudad de México en 1975. Tenía yo a la sazón 25 años, probablemente la edad de muchos de ustedes. Una niña comenzando a moverme en el mundo internacional, muerta del susto. ¿Cómo podrán ustedes imaginarse? Pasa el tiempo y en 1993, si no me engaña la memoria,
resulto presidenta, chairperson, del comité. Y se nos entrega, ¿verdad?, el resultado de las investigaciones realizadas por los especialistas de las universidades que les acabo de nombrar, y la entonces presidenta del Congreso de Argentina, la diputada Liliana Gurdolich, propone al comité adoptar una ley de alternancia. ¿Para qué? Porque estaba demostrado en estos estudios realizados por científicos especializados en todo lo que es el reconocimiento de los derechos de las personas en la sociedad occidental y en la sociedad en general, cada uno con su especialidad, quedó demostrado absolutamente que las mujeres en general no tenían un fácil acceso a la arena pública. Se encontraban con una serie de problemas, más allá de los problemas con los que nos chocamos ahora en la actualidad, ¿verdad? Que tenemos tantas leyes de protección y tantas oportunidades. Ahí están las oportunidades, pero para ponerme así bien primitiva, les diré, y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, que cuando se trata de cuidar a los hijos, ningún señor va a dejar de ir a un mitin político porque el niño está enfermo. Las mamás sí, ¿verdad? Entonces tú puedes ser la presidenta de la República y el Papa puede llegar a verte. Pero si el hijo está enfermo, se está muriendo, tú dices, lamento señor Papa, goodbye auf Wiedersehen, yo me quedo con mi hijo. El papá le dice, discúlpeme, yo me voy con el Papa. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Eso es la mentalidad de la sociedad. Eso es la conciencia social. Las mujeres deben de estar en el espacio privado, los hombres en el espacio público. Les pertenece de derecho, históricamente, así ha sido. Y recién, ¿verdad?, desde que se empezó a luchar por abrir un espacio para las mujeres, que cuenta con una serie de víctimas y de mujeres asesinadas, ¿verdad?, desde Hipatia, que la mataron por el simple hecho de ser una bibliotecaria, hasta, vamos, Juana de Arco, vamos a Olimpia de Gugás, las defensoras actuales de los derechos humanos, porque las matan por decir, tenemos derecho de participar, ¿verdad? Como la historia está teñida de esta sangre, nos correspondió a nosotras, las expertas del CEDAW, decidir de qué manera podemos encontrar un compromiso mundial para incorporar a las mujeres al espacio privado. ¿De qué manera? Fue doña Liliana Gurdolich, junto con doña Ivanka Corti, dos mujeres que hicieron historia en el mundo del feminismo, quienes hicieron la propuesta de esta ley. La ley fue votada, aceptada, no solamente por las expertas, pasó por la Asamblea General. Y al pasar por la Asamblea General, damas y caballeros, se convierte en una obligación de los Estados partes. Esa es la historia de la ley de alternancia. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con algo de conmiseración, no tiene nada que ver con algo de falta de respeto o con un uso, mal uso o desuso de los partidos políticos. Yo los invito a que ustedes se ubiquen en el mundo. Ecuador no termina en el volcán Pichincha y en el río Guaya, se los digo siempre a mis alumnos. Punto 1. Somos parte del mundo. Somos miembros de la Convención Internacional de Tratados de Viena de 1968. 1968 yo tenía 18 años cuando el Ecuador se hizo parte de la Convención Internacional de los Tratados. ¿Y qué dice la Convención Internacional de los Tratados? Cuando un Estado parte firma una convención, se obliga a cumplirla de buena fe en toda la extensión de su mandato. ¿Qué dicen las convenciones de las Naciones Unidas en relación a los derechos humanos, incluyendo la CEDAW? El Estado parte que firma esta convención, como lo ha hecho Ecuador, de buena fe,
sin reservaciones en ninguna naturaleza, porque pudo haber dicho, oye, esto de la ley de alternancia no me gusta, me reservo, entonces nadie puede hacer nada. No, la ha firmado 100%, sin reservaciones en ninguna clase, y por lo tanto está obligado. Como están obligados, de allí que le digo que se equivoca en cuanto a decir que de manera libre y voluntaria, no, nadie lo hizo de manera libre y voluntaria, fueron dentro de la obligación que manejó el CEDAW, ¿verdad?, para que todos los países del mundo adopten la ley de cuotas. Y la adoptaron desde los países nórdicos hasta los países tercermundistas como los nuestros. Esta es la historia de la ley de cuotas, la explicación, la razón de ser, ¿verdad?, históricamente hablando y políticamente hablando, y pues creo que no queda ninguna duda que la ley de cuotas de ninguna manera puede ser tildada como un elemento, como un instrumento de vituperación o maltrato a las mujeres. Quiero, antes de que usted me interrumpa, recordarle el artículo 3 del Código de la Democracia. Nunca dice el Código de la Democracia, es bueno que lean las leyes antes de discutirlas. El Código de la Democracia no dice binomios, hombre, presidente y vicepresidente. Yo no sé dónde sacan esa película. Lo que dice es, en toda actividad tiene que haber alternancia. Ni siquiera dice hombre y mujer, dice alternancia. Muchas gracias, doctora. Gracias por sus valiosos aportes. Les pediría, en el caso de haber réplicas a las posturas del otro panelista, pues podemos integrarlas a la siguiente ronda porque el tiempo apremia. Vamos a ir con la siguiente ronda, y el tema es mercados laborales y paridad salarial. Es ampliamente difundido, hay muchas posturas respecto a esto, pero se da, digamos, de forma popular, la creencia de que las mujeres ganan menos que los varones por realizar el mismo trabajo. Ahí podemos llamarle a esto un fenómeno social, dependerá por supuesto de cada uno de los países en mayor o menor medida, y al final la pregunta de fondo es, ¿se considera efectivamente que las mujeres ganan menos que los varones por realizar el mismo trabajo? Y en el hipotético caso de afirmar esto, ¿cuáles serían las causas que determinan este fenómeno? ¿Cambiamos el orden de la ronda anterior o seguimos igual? ¿Cómo prefieren? Ok, entonces cambiamos el orden para poder ir más o menos hacer un cambio con la ronda anterior. ¿Comienza usted? ¿Sí? Bueno, una vez más, para hacer discusiones de fondo sobre problemas que son de gran gravedad y que en este momento azotan más todavía a este pobre país que ya no tiene piel para seguir siendo azotado, creo que es importante cuidar el lenguaje y las expresiones. No es el hipotético caso, no es que se dice, no es que por allí se mantiene, no, es que está probado científicamente, ¿verdad?, por la Organización Mundial del Trabajo, entre otras instituciones internacionales, manejado y discutido desde que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque les recuerdo que la Organización Internacional del Trabajo existía en el planeta antes de que existan las Naciones Unidas. Desde esos tiempos, señores, hablamos de 1943, allí sí yo todavía no había nacido, felizmente, al fin, una fecha donde yo no había nacido, ¿verdad? Ya se hablaba de la discriminación salarial, ¿verdad?, en relación a la mujer. Más todavía, las grandes luchas, ¿verdad?, de la revolución industrial aparecen precisamente por la explotación brutal del sector femenino, de las mujeres y de los niños. Recuerden ustedes el informe de Lord Ashley al Parlamento inglés. Estoy horrorizado. No puede Inglaterra ser la que he visto en las fábricas
del maltrato brutal y de la sangre que se mezcla con los hilos de la seda que vendemos. Lord Ashley, ¿verdad? Revolución industrial. Entonces, no es hipotético, está completamente equivocado, no es que alguien se imagina, no es que a alguien se le ocurrió y no es pues el sueño de algún extremista diciendo que esto no es así. En efecto, esto es un fenómeno. Y este fenómeno se produce y permea todas las capas sociales y todas las actividades laborales. Hubo un escándalo hace poco en la Universidad de Estocolmo, donde tengo el gusto de ser profesora visitante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que a las profesoras no les estaban pagando horas extras y a los señores, a los caballeros profesores sí. ¿Ah? Otro escándalo, ni más ni menos que en Noruega. Resulta que las profesoras estaban ganando 15% menos que los profesores. El escándalo fue sin límites, pero como estamos hablando de países que son el ejemplo, inmediatamente se subsanó con las respectivas disculpas, ¿verdad? Que da un gobierno decente y creíble sobre la equivocación cometida, ¿verdad? Entonces esto no es imaginación de nadie, esto es un hecho. A esto se agrega lo que los expertos reconocemos a nivel mundial como la esclavitud silenciosa. La esclavitud silenciosa es el trabajo no pagado de la mujer. El trabajo no pagado de la mujer en una sociedad donde las tareas a lo interno de la casa no están divididas de manera proporcional, de manera igualitaria. Ya que usted nombró Suecia y los países nórdicos, le comento. En los países nórdicos, el papá y la mamá cocinan, lavan, planchan, bañan al niño. No hay ninguna diferencia, ¿verdad? El padre y la madre. Y no es que el padre dice, te voy a ayudar. Es que es su obligación. Que no hay ni un solo hombre que no sepa cocinar, ¿verdad? Que no sepa lavar, que no sepa planchar y que no sepa doblar o poner y cambiar un pañal y dar una mamadera al niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nivel de educación y el nivel de desarrollo es otro mucho más alto. Y aún así, el gobierno determina que es necesario reconocerle a esa mujer en el momento que se incorpora otra vez al mercado laboral un tanto por ciento para ella. Porque aun cuando los trabajos a lo interno de la casa, estoy pensando en inglés, household, están divididos igualitariamente, aún así es la madre la que responde siempre. Miren ustedes. Muy bien, en los otros países como el nuestro, pues lo que nosotros vivimos como mujeres es la esclavitud silenciosa. Comienza el trabajo de cualquier mujer que trabaja además en el espacio público antes de que se levante todo el mundo. Vamos a hablar no de las mujeres que tienen privilegios, recordando que los privilegios son invisibles. Vamos a hablar de las mujeres que tienen que salir a trabajar para ganar un sueldo miserable y tienen una ronda de hijos, ¿verdad?, que tienen que dejar atendidos y encima tienen un marido que les pregunta qué vamos a comer. Entonces esa mujer se levanta, deja preparado el desayuno, cocina el almuerzo, atiende a los chicos para mandarlos al colegio, se va a trabajar. Regresa y continúa el trabajo. Y el trabajo, el marido llega, lo atiende, los chicos llegan, lo atienden. Ella sigue trabajando hasta que le dan las tantas y vuelve al día siguiente a hacer lo mismo. De modo que esto no es una ilusión. Punto uno, a nivel de la esclavitud silenciosa, al punto que el CEDAW determinó que las mujeres que están casadas y que no tienen una profesión deben de recibir un sueldo. ¿Ah? Deben de recibir un sueldo, qué interesante. Y las mujeres que están casadas y que tienen una profesión deben de recibir un estímulo, ¿verdad?, para sentirse un poco más aliviadas en sus obligaciones que no son naturales de la mujer, sino que son impuestas por una sociedad totalmente pervertida
que se imagina que porque no tenemos la fuerza bruta, ¿verdad?, estamos obligadas a servir. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Retomamos la ronda de la cual estamos hablando, es paridad salarial, y la pregunta es, ¿ganan las mujeres menos por realizar el mismo trabajo que los varones? Ariana. Bueno, este es un tema que a mí me interesa bastante y sí creo que tenemos que analizar más allá del contexto histórico y también tener muy claro que las buenas intenciones a veces tienen resultados que no esperamos. Seguro han escuchado el dato de que por cada $1 que gana un hombre, la mujer gana 75 centavos. Ese es el dato que maneja el INEC y ese se lo obtiene según la metodología del INEC, dividiendo los ingresos de los hombres para las mujeres y se obtiene el porcentaje, ¿no? Estados Unidos maneja una cifra similar y, de hecho, hay un estudio ahora de una organización de American Association of Women del American Association of American Women, realizó un estudio exhaustivo junto al Ministerio de Trabajo en Estados Unidos para determinar qué es lo que está pasando y por qué existe esta disparidad salarial. Se arrojaron ciertos factores a considerar en lo que incide a que la mujer perciba menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, y se encontraron que al momento de considerar otros factores como el nivel de educación, los cargos que ocupan, la disponibilidad de horas nocturnas, por ejemplo, que en el caso, como bien menciona colega, que las mujeres casadas, que tenemos obligaciones con nuestros hijos, estamos menos dispuestas a tomar horas extras, menos dispuestas a trabajar en la noche por nuestra obligación, por así decirlo, con nuestros hijos, ¿no? Y tomando en cuenta todos estos factores, este estudio concluye que la brecha es apenas de 6 centavos, que es casi imperceptible. Entonces, si bien existen discriminación en el ambiente laboral, si bien existe una brecha salarial, por así decirlo, no constituye automáticamente una discriminación por género, no constituye a un tema patriarcal, por así decirlo, sino también hay que tomar en cuenta los intereses que tenemos las mujeres al momento de elegir ciertas carreras. Por ejemplo, en el estudio de la Universidad George Washington en Estados Unidos, dice que las carreras top 5 que pagan mejor en Estados Unidos, que son las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, ingeniería en petróleo, obviamente esa no es STEM, pero la otra carrera, que esas son 5 carreras que son ocupadas en su mayoría por hombres y en su contraparte, las 5 carreras peores pagadas en una sociedad, en el mercado laboral, eran aquellas que tienen que ver con educación parvularia, educación en general, cosa que es un tema que abre otra puerta de por qué estamos pagando menos a los profesores. Pero en fin, son elecciones que explican por qué las mujeres ganan menos y por qué los hombres ganan más. Pero cuando se tienen en cuenta estos factores que acabo de mencionar, como elegir carreras, ahí está esa diferencia salarial, que no tiene mucho que ver con el tema de una discriminación, sino con decisiones personales. Una vez explicado esto, eso no quiere decir que hay que aceptarlo como tal y se queda ahí, se cierra el caso, sino más bien preguntarnos, así como en el anterior tema, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Por ejemplo, el municipio de Guayaquil tiene una iniciativa muy interesante que son centros donde le enseñan a los niños desde muy pequeños innovación y robótica. Hay otra iniciativa que se llama Girls in Tech y hay otra que la empieza Carly Close, una modelo de Victoria's Secret, que se llama Coding with Carly, que le enseña a niñas desde muy pequeña edad habilidades que se necesitan hoy en el mercado laboral, como una carrera que es muy solicitada y cotizada, que es la codificación. Entonces yo creo que, si bien está este problema, que ya aclaramos que hay otros factores a considerar que expliquen por qué las mujeres ganan menos que los hombres, y en el momento que se consideran otro factor, los factores que hemos hablado, la brecha es casi imperceptible, ¿no? Y
creo que para resolver este problema no siempre se necesita una respuesta desde el Estado, que si bien nos brinda un marco legal en el que podemos operar, creo que desde la sociedad civil se pueden hacer cambios mucho más significativos, porque recuerden que esto es un tema cultural, que nuestro bagaje a lo largo de la historia ha sido muy violento en contra de la mujer, y eso ha quedado claro, pero tampoco podemos comparar, digamos, cómo era la sociedad en 1776 y cómo es nuestra sociedad ahora. Gracias al progreso de la humanidad, gracias a las migraciones, gracias a la globalización y a muchos hitos en nuestra historia, la sociedad ha progresado, se ha civilizado y representa un panorama mucho más positivo para las mujeres. Tener esta visión fatalista sobre cómo se manejan las cosas en la sociedad nos impide ver las soluciones que podríamos tener al frente. Es cierto que las mujeres tenemos una carga extra, por así decirlo, con nuestras obligaciones como madre, pero al fin y al cabo eso también viene a ser una decisión voluntaria, consciente, de que queremos ser madres y estamos conscientes de los riesgos que esto, por así decirlo, conlleva. El decirlo que no vamos a poder dedicarnos al 100% a un trabajo porque en nuestra escala de prioridades siempre van a estar primeros nuestros hijos. Y también ver cómo esa visión fatalista de la maternidad no nos deja pensar en soluciones que permitan incorporar la vida de la mujer en la vida laboral, que por ejemplo es un tema que hoy en día en el Silicon Valley, por ejemplo, que se habla mucho del teletrabajo, de no estar necesariamente 9 to 5 en una oficina, de modo que se puede integrar mucho mejor la vida en familia y tu vida con el trabajo. Entonces, si bien existen estas obligaciones que voluntariamente escogemos, obviamente no vamos a entrar en los casos específicos como en las violaciones, que obviamente ahí no es una decisión voluntaria que termina en embarazo, pero en general, en el momento que decidimos ser madres, estamos conscientes de lo que eso puede, de que en nuestra escala de prioridades primero siempre van a ser nuestros hijos, y eso no necesariamente conlleva una discriminación en el sistema político. Lo ideal es que existan las condiciones para que podamos integrar de manera armoniosa ambos mundos, y creo que hacia allá deberían apuntar las leyes y cómo nos adaptamos al mundo que está cambiando, porque eso es algo clave. El mundo está cambiando, el mercado laboral está cambiando, y lo mejor que podemos hacer por las mujeres, en primer lugar, es pensar en reformas laborales que nos permitan integrar ambos mundos. Por ejemplo, hay un colectivo que está a favor de Airbnb aquí en Ecuador, y había el caso de una madre soltera que ella alquilaba un cuarto de su casa que no le estaba usando. Y pasó este decreto del Ministerio de Turismo en el que especificaba, digamos, cuántos papeles higiénicos tienes que tener, y en resumen, no se pueden alquilar solo cuartos, sino unidades enteras. Ella, alquilar el cuarto que le quedaba desocupado en su casa, lograba completar el presupuesto mes a mes para poder mantener a su hijo. Una vez que se apruebe este decreto, ella se preocupa porque no va a mantener este ingreso que le permitía a ella llegar a fin de mes. La moraleja aquí es qué estamos haciendo o hacia dónde deberíamos ir con las leyes, ¿no? Pensar en una reforma laboral que permita, digamos, el trabajo por horas para las mujeres que no quieran dedicarse al 100% a un trabajo, que puedan emprender, porque el 50% en Ecuador, el 50% de los nuevos emprendimientos son mujeres, porque precisamente el perfil de la mujer, el desempleo es a la que más le afecta, es las mujeres jóvenes entre 30 y 46 años. Entonces,
más bien hacia allá deberíamos apuntar, el debate debería dirigirse hacia nuevas formas de contratación, nuevas formas de las relaciones laborales para que las mujeres no sientan que tienen que elegir entre lo uno y lo otro. Y en cuanto a la educación, como les contaba, la disparidad salarial no siempre tiene que ver con una discriminación, sino más bien con los intereses que las mujeres tenemos, porque aquí, por ejemplo, Luis es pedagogo, y si ustedes van a la Facultad de Pedagogía aquí en la universidad, verán que la mayoría son mujeres y son muy pocos hombres. Entonces, la cuestión, al final del día, se resume a un tema de intereses que ahí el Estado no puede regular los intereses que tienen las mujeres al momento de elegir su carrera. Creo que mucho más eficiente es empezar a incluir en los currículum escolares nuevas habilidades como la innovación, la manera creativa de solucionar problemas, y empezar también a pensar en el currículum escolar y las nuevas habilidades que nosotros les podemos enseñar a los niños y a las niñas, y sobre todo también incentivar a las niñas a saber que no tienen que conformarse con ser, por ejemplo, solo profesoras de primaria, sino que también pueden soñar con ocupar cargos como estudiar, si quieren ser astronautas, si quieren ser ingenieras, incentivarlas hacia allá, porque eso es cierto, también existe el típico comentario que dicen eso no es una carrera para mujeres o esa es una carrera para hombres. Entonces, incentivar a las niñas que pueden ocupar espacio en la ciencia, incentivar a las niñas que pueden ocupar espacios de ingenieras para que puedan acceder a mejores oportunidades laborales, y creo que esa es una manera eficiente de resolver el problema, enviarle el mensaje correcto a las niñas de que podemos aspirar mucho más de lo que nos han enseñado, podemos aspirar a ser ingenieras, matemáticas, científicas, y estar en sintonía con las exigencias del mercado laboral, porque al final del día es hacia allá donde vamos a pedir un trabajo, o donde, mejor dicho, donde también nosotras podemos crear esa oportunidad para más mujeres, donde nosotras podemos ser el día de mañana CEO de una empresa y proveerle a muchas mujeres un espacio de trabajo, y asimismo con esa conciencia de que las mujeres tenemos familia también. Y cambiar la cultura empresarial también es un reto muy grande, entender de que la familia no debe ser una carga. Hoy en día, como les comentaba, en Silicon Valley hay modelos muy flexibles que permiten integrar a la familia y el trabajo, porque ya una ley de 9 a 5, por ejemplo, un trabajo de 9 a 5 ya es obsoleto, el mundo está cambiando. El mundo está cambiando, y creo que no deberíamos quedarnos atrás y empezar a pensar en adaptar nuestras leyes hacia el mundo cambiante. Muchas gracias, Ariana. Gracias. Sí, a ver.